Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con esta sesión de lo que tiene que ver con la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. En un primer momento me voy a referir a la investigación cuantitativa porque, bueno, me parece que es sumamente interesante valorar si nuestras investigaciones van en ese curso o van en el curso de la investigación cualitativa, ¿no? En este momento no voy a hablar de otros enfoques como es la investigación mixta, incluso la investigación holista, que bueno, son digamos, planteamientos metodológicos alternativos, enfoques muy consolidados también. Pero bueno, vamos a ver esta primera idea que queremos trabajar en el campo de la educación física, ¿no? Cómo la investigación cuantitativa, ¿sí? Nos puede generar posibilidades muy interesantes eh, para la generación de conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, primero hay que decir que en la investigación cuantitativa en educación física se van a emplear métodos de recolección de datos numéricos, ¿sí? Datos estadísticos para analizar fenómenos y tendencias, ¿sí? Entonces, bueno, este es un enfoque que nos va a proporcionar datos cuantificables que permiten tomar decisiones, ¿sale? Este es una primera idea. En un segundo momento, ¿sí? Vamos a plantear de manera, también muy breve, otra de las ideas que nos permiten, pues tener, digamos, una referencia interesante en cuanto a esta metodología. Y me refiero, bueno, a tres aspectos importantes. En la metodología cuantitativa, las mediciones y los datos, ¿sí? Nos van a permitir tener un conjunto de datos numéricos para poder comprender el fenómeno que estamos investigando, ¿sí? También tenemos que reconocer que en la investigación cuantitativa, ¿sí? Subyace un enfoque científico, ¿sí? Es decir, eh, utiliza métodos científicos para medir y cuantificar variables específicas, permitiendo un análisis preciso y objetivo de los aspectos físicos y psicológicos de la actividad física. También contiene en sustancia un elemento importante, la validación y la fiabilidad. Se va a centrar en la validez y la fiabilidad de los datos obtenidos para respaldar conclusiones significativas y teorías en el campo, en este caso de la educación física, ¿sí? Vamos a dar unos ejemplos más adelante para que esto vaya a quedar un poco más claro. Ahora bien, la importancia de la investigación cuantitativa en la educación física tiene que ver con cuatro aspectos. Como ya lo venimos comentando, a lo mejor va a parecer muy reiterativo, pero bueno, vale la pena. Primero es la medición de impacto, lo cual permite medir de manera objetiva el impacto de programas y prácticas educativas en la educación física. Eso está muy clarito, ¿no? Información basada en evidencia, proporciona información empírica para respaldar la toma de decisiones en la enseñanza de la educación física. Nos otorga la posibilidad de hacer una comparación de resultados entre los diferentes métodos y nos permite también identificar tendencias y patrones cuantitativos que influyen en el aprendizaje y desarrollo físico, ¿sí? ¿Cómo se genera un diseño de investigación cuantitativa en educación física? Lo primero que tenemos que tener muy claro es la definición de objetivos de investigación. Identificar claramente qué se quiere lograr con la investigación. Establecer metas y direcciones. Selección de variables e indicadores y el diseño del marco muestral. Es decir, con qué población vamos a trabajar, ¿sí? Hay que determinar el tamaño y los métodos de selección de muestra, ¿sí? Esto es muy interesante. La pregunta de investigación es el punto de partida de un estudio cuantitativo. Esta debe de ser clara, concisa
y enfocada en un aspecto medible y cuantificable de la educación física, con el fin de proporcionar respuestas basadas en datos y estadísticas. Los objetivos de la investigación, ¿sí? Estos estriban en establecer medidas precisas, analizar datos numéricos y obtener resultados cuantificables. Estos objetivos buscan proporcionar una comprensión estadística rigurosa de los fenómenos físicos en su entorno educativo. ¿Sí? Nuestra hipótesis de investigación, esta va a tener una variable independiente, que es el nivel de actividad física de los participantes, una variable dependiente, el rendimiento académico de los participantes y posibles hipótesis. Los participantes con un mayor nivel de actividad física tendrán un mejor rendimiento académico. Fíjense cómo se compone una hipótesis básicas, ¿sí? Tiene que ver con el entonces, bueno, con el sí y el entonces, ¿no? Con esa afirmación muy, digamos, muy juguetona en ese sentido. Porque, por ejemplo, yo puedo decir la primera variable independiente, ¿sí? Sería entonces el nivel de actividad física de los participantes. Es una variable, independiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta puede crecer o decrecer. Y la variable dependiente sería el rendimiento académico de los participantes. Es decir, muy claro, si los participantes, bueno, los participantes con mayor nivel de actividad física tendrán un mejor rendimiento académico. Vamos a partir de esta problemática para explicar un poco más a detalle lo que implica la investigación cuantitativa. Yo quiero investigar, ¿sí? Si el impacto de la actividad física, ¿sí? O bueno, más bien, si el desarrollo de la actividad física, ¿sí? Va a impactar en el rendimiento académico de los participantes. Esto de por sí ya es una afirmación positiva porque sabemos bien que pues quien tiene actividad física va a tener beneficios increíbles, no solamente en el rendimiento académico, en otras esferas, está comprobado. Sin embargo, yo quiero en una población X, en una institución educativa, con un grupo de control, ¿sí? Con los niños de tercer grado, por ejemplo, de una escuela primaria, quiero desarrollar un proyecto de actividad física con la perspectiva de que mejore su rendimiento académico. Entonces, ahí tenemos ya, ¿sí? Esta primera, digamos, posibilidad metodológica con una hipótesis muy clara, ¿sí? Entonces aquí lo que yo puedo hacer son bastantes cosas, ¿no? Primero, bueno, voy a armar un programa de actividad física que como se comentaba en un principio, si ustedes se fijan aquí, en el aspecto número 1, medición de impacto, ¿no? Permite medir de manera objetiva el impacto de programas y prácticas educativas en la educación física. Bueno, vamos a ver si ese programa de actividad física, ¿sí? Va a tener ese impacto y lo tengo que colocar de tal manera, ¿sí? De que sea todo lo que yo haga sea medible. Es decir, a través de instrumentos, a lo mejor desde una simple encuesta hasta una aplicación de alguna prueba que me dé a mí los elementos, tanto científicos como empíricos, de que va impactando en el rendimiento académico, ¿sí? Es decir, me va a brindar números y esos números, yo como investigador haré una interpelación humana para comprender y decir, bueno, impacta o no impacta, ¿no? Igual también me va a permitir comparar resultados, ¿sí? Entre diferentes métodos de enseñanza y me va a permitir también identificar tendencias. Bueno, con este ejemplito que nos brinda esta parte de la hipótesis de investigación, porque puede ir quedando un poco más claro. Ahora bien, ¿qué son las variables de estudio? ¿Sí? Los tipos de variables a considerar son las relacionadas con el rendimiento físico, la salud, la motivación y los hábitos deportivos. Recuerden, ¿sí? Estamos hablando de la actividad física. Y en esa actividad física, ¿sí? Van a resultar
variables de estudio. Si fuera una investigación cualitativa, serían categorías, ¿no? Además, también se deben evaluar variables sociodemográficas como la edad, el género, nivel socioeconómico y nivel de actividad física previa. Esto es muy interesante a la hora de diseñar instrumentos, ¿no? De diseñar instrumentos, de diseñar alguna prueba, ¿sí? Muy interesante la conjunción de las variables sociodemográficas con las variables a considerar relacionadas con el rendimiento físico, la salud, la motivación y los hábitos deportivos. Un aspecto importante también es la muestra y la selección de los participantes. En la investigación cuantitativa, en la educación física, son fundamentales. Aquí se debe detallar, ¿sí? Los criterios de inclusión y exclusión para garantizar la representatividad de la muestra. Es decir, quiénes van a ser parte de este proceso de investigación y quiénes no pueden ser. Sí, a lo mejor van a ser factores de salud los que impidan que un conjunto de la población no pueda ser parte de la investigación, o puedan ser también razones económicas, o puedan ser razones demográficas, qué sé yo. Pero los criterios de inclusión e exclusión son fundamentales a la hora de la muestra, ¿no? Además, también se debe de considerar la metodología de selección para evitar sesgos en los resultados. Es decir, ¿cómo voy a elegir esas personas que van a participar en mi investigación? Instrumentos de recolección de datos, importantísimo, ¿sí? Cuestionarios, un conjunto de preguntas estructuradas para recopilar información de manera estandarizada, equipos de medición como dispositivos como los famosos podómetros, los cronómetros, para obtener mediciones precisas de rendimiento físico, muchísimos más que existen de acuerdo a la investigación que van a desarrollar, grabadoras de audio, entre otras muchas cosas, ¿no? Son instrumentos que yo voy a utilizar para recopilar datos, ¿sí? A la hora de qué? De emprender mi programa de actividad física, ¿sí? Tanto en la etapa de diagnóstico como en la etapa de desarrollo, ¿no? Eso es bien importante. Y bueno, este procedimiento de recolección de datos, pues se puede generar a través de dos elementos, ¿no? Las entrevistas estructuradas y el registro de frecuencia cardíaca. El análisis de datos tiene que ver entonces con la limpieza, es decir, eliminación de valores atípicos y datos faltantes, selección de métodos de análisis, elegir el enfoque estadístico más adecuado, interpretación de resultados, examinar y entender las implicaciones de los datos recopilados. Y bueno, los resultados de la investigación, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hace rato hablábamos de que con la actividad física lograríamos entonces un rendimiento académico más aceptable, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Los resultados de la investigación cuantitativa en la educación física revelaron un aumento del rendimiento físico en un 30% de los participantes, lo que respalda la eficacia de ciertos métodos de enseñanza. Además, se observó una reducción del ausentismo escolar en un 15% de los estudiantes involucrados en el programa de educación física. Estos hallazgos, ¿sí? Como lo dice aquí, subrayan la importancia de integrar programas de educación física basados en métodos de investigación cualitativa para mejorar el bienestar y rendimiento académico de los estudiantes. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Sí? Ese es uno de los retos que nos plantea la investigación cuantitativa, ¿no? O sea, instrumentar, diseñar, diseñar instrumentos de medición confiables que nos van a revelar el impacto de los programas, de las actividades, de las propuestas que realicemos de mejora en el campo de la educación física, van a ser fundamentales, ¿no? O sea, ¿cómo voy a medir toda esa práctica, ¿sí? Que desarrollo en la clase de educación física? Esto es fundamental ahí, ¿no? Luego viene una parte que es la discusión de los resultados, ¿sí? En la investigación cuantitativa es importante la interpretación objetiva, ¿sí? Es la imparcialidad, evitar la interpretación subjetiva, la comparación con investigaciones previas es importantísimo, ¿sí? Ir a aquellas investigaciones que ya se han realizado al respecto
para identificar patrones y tendencias y establecer también diferencias, ¿no? Y desde luego, el impacto de la práctica educativa, ¿no? Analizar cómo los resultados pueden influir en la enseñanza y planificación de clases. Esto es fundamental, porque si algo caracteriza a la investigación cuantitativa es la generalización. Es decir, bueno, con estos métodos se puede mejorar el rendimiento escolar en México, en China o en Londres, ¿no? Ya, bueno, de acuerdo con bases epistémicas y con ajustes y adecuaciones. Eso es importante, ¿sí? Y bueno, las conclusiones en una investigación cuantitativa, pues tiene que ver entonces también con resultados significativos, datos que respaldan la hipótesis, ¿sí? Tiene que haber datos que van a respaldar esa hipótesis de la que ya hablábamos hace un rato, ¿sí? De cómo la actividad física va a mejorar el rendimiento académico, el impacto de la educación física como relevancia o como práctica pedagógica, limitaciones y posibles mejoras. En eso estriba entonces el armazón de las conclusiones de la investigación. Hay limitaciones en la investigación cuantitativa, en cualquier investigación las van a encontrar, ¿no? En ocasiones van a ser limitaciones de recursos limitados, poco disponibilidad de fondos o de equipamiento para poder hacer una buena investigación, restricciones de tiempo, dificultades logísticas, etcétera. Eso es fundamental. Recuerden que pueden hacer una pausa en el video y poder observar más este asunto, ¿no? Recomendaciones para futuras investigaciones también es un apartado fundamental en una investigación cuantitativa. ¿Sí? Desde la exploración, el impacto de la tecnología en el desarrollo de habilidades físicas, investigar la influencia de actividades extracurriculares, evaluar el efecto de la alimentación en el desempeño deportivo de los estudiantes, analizar el papel de la psicología y la motivación y participación en actividades físicas, ¿no? O sea, ahí hay otras recomendaciones que se van a generar a partir de esta investigación. Y bueno, nuestras referencias bibliográficas que siempre van a ser en normas APA 7. Los anexos que también van a ser incluidos. De esto no voy a hacer mucho énfasis. Ustedes saben que los anexos pues tienen que o suelen incluir instrumentos de recolección de datos, tablas, gráficas o materiales complementarios que respaldan y enriquecen el trabajo de investigación. Pues esto tiene que ver entonces con la investigación cuantitativa, ¿no? Sería como un primer elemento. Vamos a pasar a la investigación cualitativa. Entonces, vamos a pasar para después plantear el reto de esta semana. Pues bueno, estamos en contacto con esta primer video.